Antes que nada, muy buenos días. Espero tratar de dar una respuesta a lo que señaló el profesor y doctor Martín Bomer. La verdad es que en nuestro país, o sea, en mi país, en este caso Chile, estamos viviendo una experiencia bastante compleja dentro de la enseñanza del derecho. Hay tres problemas que son importantes. El primer problema tiene que ver con la metodología de la enseñanza del derecho, que ha sido históricamente en mi país muy verticalista, libresca y obviamente de la posición y el paradigma jurídico formalista. Por otro lado, tenemos el tema de la investigación jurídica, que es considerado dentro de las universidades chilenas y específicamente dentro del derecho, la cenicienta realmente. Entonces, a pesar de los indicadores que me mostraba Gabriela y me mostraba también Martín en el trabajo que estuvimos revisando y que es de muy reciente publicación, algunas universidades chilenas han logrado tener revistas que son relativamente constantes y están bien posicionadas dentro del ranking. Sin embargo, es un tema que hay que verlo con bastante lupa, porque corresponden, más que nada, no obedecen a un programa de investigación integral y planificado, sino que al esfuerzo solamente de la propia universidad y de algunos profesores que han tratado de elevar esa posibilidad. Y el tercer tema tiene que ver con la revista jurídica, que ya lo comenté un poquito brevemente. Entonces vamos a empezar esta presentación. Lo primero, me gustaría que ustedes observaran esto. Lamentablemente, yo siempre se las paso a los alumnos más que nada para ver y evaluar la capacidad de observación. Mirar es una cosa y observar es otro. Y nosotros debemos tener la capacidad en las universidades de tratar de enseñar y formar jurídicamente a profesionales que van a estar dentro del mundo del derecho y que sean capaces de observar más que mirar. Acá yo les digo cuántos animales hay en esta ilustración y los resultados son bien dispares, ¿verdad? Algunos dicen 15, otros dicen 10, y la realidad es que son 26, porque hay que agrupar también, o sea, integrar a la figura de la persona, de la cara, ¿no es cierto?, en este caso del ser humano. El índice que estoy tratando de establecer son estos tres temas que son vinculantes, la metodología de la enseñanza del derecho en mi país, la investigación jurídica y el pensamiento crítico y su relación con la investigación jurídica. Este último es un alcance porque los profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares me invitaron en el año 2016 justamente por el tema del pensamiento crítico, que ellos dicen de que es bastante cuestionable. Entonces, no se está desarrollando dentro de la enseñanza básica, ni mucho menos media, el pensamiento crítico. Y el resultado concreto es que tenemos, evidentemente, estudiantes que llegan bien seleccionados por la PSU aquí allá en Chile, y estos son muy buenos descriptores y sintetizadores de ideas jurídicas, pero no pueden llegar a interpretar críticamente el problema de las instituciones jurídicas. Entonces estamos tratando de planificar a través de la investigación jurídica, digamos, una solución para este problema. Bueno, ¿cómo la investigación jurídica puede apoyar al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los futuros abogados chilenos, los abogados del siglo XXI? A partir de ahí, entonces, hay un planteamiento que yo ya lo he esbozado, así que no voy a tratar de insistir mucho. Enseñanza verticalista, basada en la memorización de normas. Evidentemente, en ese sentido, entonces, parte la propuesta de investigar jurídicamente. Y en ese sentido, entonces, los estudiantes, a través de la heurística, lo que decían los sabios griegos hace muchos siglos, están en posición de ellos de adueñarse del conocimiento jurídico. Ya no nosotros como profesores, sino que como orientadores de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por lo mismo se justifica este tema desde el punto de vista teórico
por la generación de espacios para la producción de conocimiento, discusión e investigación, estudiando y utilizando metodologías más interactivas. Por otro lado, desde el punto de vista de la práctica, la producción de trabajos, ponencias o textos sobre el problema. Y finalmente, desde el punto de vista subjetivo, la toma de conciencia frente al problema y la creación de líneas de investigación que cada día son más necesarias dentro, como acaban de decir los expositores que me antecedieron, que son importantes en el derecho. Acá no les voy a entregar datos, eso están en la ponencia que se las voy a entregar a ustedes para ser más rápido y dinámico. Mi universidad empieza el año 1758, que es la Universidad de Chile, bajo el alero de una universidad evidentemente fundada por los españoles, que se llamó la Universidad de San Felipe. Después, con el tiempo y la llegada de don Andrés Bello, venezolano, realmente un sabio, se genera no solamente la universidad, sino que además de eso la facultad y además el creador de toda la institucionalidad jurídica de mi país, concretamente a través del Código Civil, que todavía tiene plena vigencia. Era un sabio desde el punto de vista lingüista, para que vean ustedes que no es necesario ser abogado para formar a esa masa crítica que van a ser los abogados. En este caso era un literato y profesor de Simón Bolívar, profesor de castellano. Bueno, los años posteriores, la formación de los abogados es una formación generalmente enciclopédica, no especializada, pero que con el tiempo, poco a poco, tiende a especializarse, fruto de una serie de fenómenos históricos, sociales, ¿no es cierto? La Guerra Fría está entre ellos, que determina en gran momento las universidades norteamericanas y vinculan este conocimiento científico o jurídico a un tema de especialización. Del año 73 al 89 predomina la formación acentuada en lo literal de la norma jurídica por una lógica que ustedes me imagino que también vivieron, que fue el régimen de dictadura militar. Y entonces, por lógica, no había, en realidad interesaba el elemento positivo de la norma, nada más. No, nada que contaminase a la norma jurídica ni a la interpretación de los textos. Y todo lo político, lo sociológico, lo económico era borrado del mapa. Y así pasó con las mallas curriculares. Toda esta situación empieza a cambiar del año 90 hasta el año 99, donde se inicia un proceso de revisión de las mallas curriculares en mi país. Del año 2000 hasta la fecha se utiliza el modelo de competencia de la formación jurídica y eso amplía un poco el horizonte con un nuevo paradigma, como decía el profesor, uno de los profesores que me antecedió. Tengo entendido el profesor Saudet, sí. Entonces, evidentemente hay cambios, y esos cambios, el derecho tiene que estar proactivo frente a ellos. Aquí tenemos algunos antecedentes que tampoco voy a hacer muy rápido, voy a hacer muy lento, al contrario, rápido. En México, Venezuela, Colombia, Chile y, por supuesto, el país de ustedes, han existido toda una playa de profesionales del derecho que en algún sentido generaron podríamos decir, un elemento cuestionante a toda esta metodología verticalista de la enseñanza del derecho. Y por dar nada más que un caso, el profesor Héctor Fix Zamudio, allá en México, y su discípulo, que fue un profesor de origen chileno, Jorge Vídker, han producido mucho sobre este tema. En Venezuela, el más conocido fue mi profesor Rogelio Pérez Perdomo, profesor de la Universidad de Stanford, inclusive. En Chile, fundamentalmente, Aníbal Bascuñán Valdés, en Mundo Fuensalida. Son profesores, evidentemente, que han hecho una trayectoria en ese sentido. Y en Argentina tenemos varios que están anotados ahí. El estado del arte cambió a partir del siglo XXI, es decir, del 2000 hacia adelante, evidentemente, observamos mayor productividad de textos dentro del área de metodología de la enseñanza del derecho y dentro de la investigación jurídica. Uno de esos 3 textos acabo de justamente obsequiárselos al profesor Martin Bowner. Justamente Thomson Reuter ha empezado a producir textos de esta perspectiva, a pesar de que evidentemente tienen como centro la formación positivista del derecho a través de códigos, normas y eso.
En Chile está don Hernán Corral Talciani, está María Francisca Algueta y Eric Palma, que son compañeros míos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. En Perú, Manuel Sánchez Zorrilla, fundamentalmente. En Uruguay, Oscar Sarlo. En Colombia, el más importante, que hasta el momento ha trabajado bastante con esa dinámica, es Manuel José Bernal. En Venezuela, Francisco Astudillo. En México tenemos varios que han continuado con la obra de Fixamudio y Jorge Vídker. Y en España se está desarrollando ya poco a poco también una línea en ese sentido. La relación entre el concepto estudiado a partir de la experiencia de Chile, México, Argentina, Colombia y Venezuela, que son las más importantes. Los demás países lamentablemente no han tenido una dinámica más productiva sobre esta materia. Es la investigación jurídica, la metodología de la enseñanza y el pensamiento crítico. Y existe una controversia, evidentemente, que es el pluralismo metodológico y el enfoque dogmático de la pedagogía jurídica, que ya lo anticipé. Frente a esto, están las bases teóricas, metodología de la enseñanza participativas y holísticas. Y a la medida de lo posible, como decía el profesor Bomer, hay que abrirse un poco al mundo de la multidisciplinariedad, y en este caso los que trabajan en procesos de formación de abogados van a tener que aprender un poquito más de metodologías de la enseñanza y de didáctica, y entonces no hay que tener susto frente a esto, ni temor al cambio. Por otro lado, la visión contrapuesta a las metodologías de enseñanza verticalistas propias y específicas del abogado que no quiere cambiar, el temor al cambio. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, un marco que es bastante importante. Hay un proceso de globalización, la sociedad del conocimiento, los TIC y todo lo demás. La reflexión de la práctica, el perfeccionamiento del trabajo cooperativo determinan la redefinición de la función docente jurídica. ¿Y qué es lo que nosotros tratamos de entender por metodología de la enseñanza del derecho? Estudio, selección, aplicación de un conjunto de métodos, técnicas y recursos didácticos que faciliten el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y permitan alcanzar los objetivos previamente establecidos por el profesor. Para ello existe todo un antecedente sobre la investigación jurídica, ya les dije, con una expresión nada más que lo dice siempre el profesor Jorge Vídker y también lo dice Rogelio Pérez Perdomo. La investigación jurídica en la Facultad de Derecho es la Cenicienta. Y con eso estoy diciendo una cosa real. Lamentablemente se considera solamente, en el mejor de los casos, como un estudio dogmático de normas y tal vez de jurisprudencia de los tribunales, y más nada. Entonces, obviamente, la investigación jurídica actualmente tiene el imperativo de utilizar el pluralismo metodológico y las técnicas de investigación de las ciencias sociales, como decía también el profesor Bomer, porque existe una nueva realidad que es más compleja, dinámica, desafiante y yo diría dialéctica. Por lo tanto, nuestro enfoque es que el objeto de estudio del derecho no son solamente las fuentes formales del derecho, las cuales se mantienen, pero indiscutiblemente hay que complementarlas con las realidades sociales que definen la eficacia de las normas jurídicas. Por lo tanto, hay que hacer investigación de campo. Y aquí tenemos entonces un cuadrito que yo quiero que ustedes reflexionen, se los voy a dejar después obviamente en las diapos para que ustedes lo tengan como material de consulta, en la cual establezco la relación, la investigación científica. Obviamente, la investigación jurídica, para hacer investigación científica, tiene que utilizar los documentos que obviamente el abogado requiere, pero también tiene que utilizar las técnicas e instrumentos propios de la investigación empírica, con el objetivo, evidentemente, de producir conocimiento científico jurídico relevante. Y va a ser apoyado por una metodología de la investigación jurídica y esa va a estar en consonancia con la metodología de la enseñanza del derecho. ¿Qué es lo que es para nosotros la investigación jurídica? Conjunto de procedimientos de carácter reflexivo, sistemático, controlado, crítico y creativo, cuyo objetivo es la búsqueda de indagación y el estudio de las normas, los hechos y los valores, es decir, la tríada que ya decía, ¿no es cierto?, Miguel Reale, considerando la dinámica de los cambios sociales, políticos, económicos y culturales que se desenvuelven en la sociedad actual.
Y la metodología de la investigación jurídica entonces será el estudio y aplicación de ese conjunto de métodos, técnicas y recursos que se utilicen en la búsqueda de las fuentes formales y materiales del derecho, pero también obviamente hay que considerar que esa metodología va a ser propia también de las ciencias sociales. Y acá tenemos un cuadro que aprenden los estudiantes en ese proceso y el esquema del proceso que yo trato de enseñar a los estudiantes. El ciclo metodológico del derecho, que no creo necesario decírselo a ustedes porque lo viven permanentemente. Aquí en la última parte lo más importante es la enseñanza del derecho, que obviamente el sujeto artífice es el docente y va a ver esto de una perspectiva, es el objeto de estudio de una perspectiva científica. Para ellos entonces se desenvuelven estas tres áreas: cátedra, seminario, investigación monográfica. Y finalmente, para terminar, el pensamiento crítico. Yo no voy a entrar a definir porque realmente el tiempo ya me está cortando un poco las posibilidades. Lo que sí es cuál es nuestra concepción. La facultad que tiene el ser humano de, a partir de la recolección, procesamiento y análisis de los datos, informaciones y conocimientos, reflexionar y evaluar las diversas posiciones o enfoques de un problema, comparándolas y contrastándolas, entregando posteriormente un discurso con un razonamiento lógicamente sustentado. Es decir, yo les enseño a los estudiantes a que sepan elaborar hipótesis, que tengan evidentemente una afirmación y un soporte de esa afirmación, unido por un conector. Y obviamente empiecen a trabajar desde el punto de vista inicialmente con la investigación documental y posterior con la investigación de campo o empírica. Y bueno, no voy a hablar sobre los autores de... Lo único que me detendría sería en este cuadro de Mishra Punya, un famoso científico hindú que trabaja en Estados Unidos, que plantea justamente cómo se desarrolla ese pensamiento crítico a partir de la resolución de problemas. Entonces, nuestras clases tienen que estar orientadas a generar casos relevantes dentro de la sociedad, en este caso argentina, y que los estudiantes, ¿no es cierto?, empiecen a investigarlo y a partir de ahí desarrollen el pensamiento crítico. Es decir, no pueden ser, evidentemente, personas asimiladoras simplemente del conocimiento, sino que den una respuesta efectiva frente al problema. Y como conclusión entonces, para terminar, una investigación jurídica con un carácter interdisciplinario, transdisciplinario y pluralista, sustentada en la formación integral de los abogados, que fomente los principios éticos, que enriquezca el debate sobre las metodologías de enseñanza del derecho, que facilite la relación entre teoría y práctica, que promueva el carácter indagador y heurístico que debe tener el estudiante, la enseñanza-aprendizaje mejore en su calidad de ser más reflexiva, crítica, creativa e innovadora, crear una metodología de la enseñanza del derecho más integradora, interdisciplinaria, motivadora, participativa de todos los actores del proceso educativo y reflexionar sobre las prácticas pedagógicas que todos nosotros tenemos como profesores dentro del mundo académico, que no siempre son las más efectivas y hay que ser suficientemente, no solamente honestos, sino que, digamos, bastante sinceros en el sentido de tratar de mejorar cualitativa y cuantitativamente. Y aquí está la bibliografía, me basé también en un texto de la profesora Cartino, Pensamiento Crítico. Y aquí están los autores más importantes, entre ellos están Pérez Perdomo y Jorge Wittker, que dice, y Fixamudio, por supuesto que los nombré que son determinantes, y a don Aníbal Bascuñán Valdés, que fue el que inició todo lo que es la investigación jurídica y la pedagogía jurídica en mi país. Eso es todo.